Porque yo me tengo que ir para nuestro rinconcito porque ya se encuentra la dos. Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¡Buen viernes! Muy bien. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué me trajiste hoy, Mari? Hoy te traje un juego. Sí. Ay, me encantan los juegos de María. Sí. Hoy vamos a empezar con un juego. Sí. Y después vamos a hablar de un tema especial que tiene que ver con ese juego. A ver. ¿Quieres conocerlo? Sí. Vamos a mirar una plaquita. Veamos la plaquita. Ahí está. Sí. ¿Qué dice? Dice que tenés que mirar con atención estos números. Sí. Y tenés que recordar después los números, si querés en orden y si querés no, porque yo te voy a mostrar otra placa y algunos números se van a ir. Ok, o sea, hay que memorizar. ¿La gente en casa tiene que memorizar esa placa? Claro, tenés que memorizar, tenés que recordar, si podés, los números que faltan. Bien. ¿Sí? A ver. ¿Se repiten? Algunos se repiten. Claro. Si quieren, vuélvanle a poner, así lo vuelvo a mirar. Sí. La anterior, volvelo a mirar. Alguno, acordate, a ver si te acordás de alguno. A ver. Y ahora, cuando vos digas, ¿eh? Ah, dale. ¿Ya está? Bueno, a ver cuál falta. 1, 6, 5, 4, 7, 2, 9, 2, 3, 9 había, 0, 3. Bien, vamos a ver. A ver. El 2, no, el 9, muy bien. Ay, mira, le erré, no era un 9, era un 8. Era un 8, pero el resto bien, ¿eh? Sí, 1, 6, 5, 4, 7, 2, 9, 2, 3. Yo dije 9, 0, 3. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece? ¿Qué componente cognitivo utilizaste, pero con mayor, o sea, predominante? Mira, yo tengo mucha memoria fotográfica, que lo he dicho, entonces yo te lo miro 2 o 3 veces y ya lo recuerdo. Bien. Pero como estrategia, lo que hice fue primero armar, fíjate que tenés la primer boquita, que es la típica que te hacen cuando vas a conducir. Tenés 1, 2, 3 en curvita. Claro, y ahí me memoricé el 6, el 5 y el 4, que es un número que baja. Entonces es más fácil para recordarlo. La fila del medio tenés los dos. Claro. Por ende, los que siguieron fueron los impares últimos, que es el 7 y el 9. Y después no me acordaba del 9, me acordaba que era un 8 y no me acordé que era un 9. Por el 3, que no me acordaba más porque era 1, 2, 3, era imposible de olvidarlo. Y el 0 porque era el único lugar donde estaba el 0. Mira qué genia todo lo que usaste, un montón de estrategias. Pero el toque fue como... Un montón de estrategias para recordar, o sea, ¿qué usaste? Lo que más usaste, ¿qué fue? La memoria. La memoria, exactamente. Y utilizaste un tipo de memoria que es la memoria visual. Claro. ¿Sí? Viste que hay un montón de tipos de memoria, pero bueno, porque obviamente vos tenés experiencia, sos una profesional, ya tenés muchos recursos seguramente cuando estudiabas para aprender a estudiar más rápido, para que sea más efectivo lo que recordás. Y aparte muchas veces te dan textos que tenés que leerlo 2 veces y pasar a exponerlo. Entonces, sobre todo los años. Exacto. Cuando uno ya tiene mucho tiempo, necesita estudiarte, bueno, todo lo que sea, recordar fechas y demás, cuesta un montón. Entonces, cuando vos utilizas la memoria visual, recordás justamente los espacios donde estaban colocados esos datos. Qué bien, súper bien, te felicito. La verdad que muy bien. Así que vamos a entender un poco hoy de qué se trata la memoria y cómo es el desarrollo de la memoria. Después tenés que preguntar a todos antes de irnos, por lo menos las 2 primeras filas. Después hacemos el juego con todos. A ver quién se acuerda de los números. Claro que sí. Bueno, ahora en tiempos de tecnología, antes nos acordábamos los números de teléfono. Hoy la gente se anota todo. Todo. Ahora, lo que más te acordás quizás es una clave, alguna clave, porque el resto, como está todo en el celular, es un lío, porque en realidad es un recurso, la memoria, tan efectivo para los seres humanos que lo estamos desperdiciando, ¿sí? Pero bueno, en algunas cosas tenemos que usarla, sí o sí. ¿Sí? Y aparte, yo te voy a decir algo, para la vida cotidiana es vital la memoria, porque sería imposible vivir correctamente y autoabastecerse. Bueno, o sea, lo que le pasa por ahí a los adultos mayores que tienen algún trastorno en la memoria, empiezan a volver a necesitar de otras personas para sobrevivir, para alimentarse, para sobrevivir. Exactamente lo que pasa en los niños pequeñitos. Claro. ¿Sí? Volvemos, involucionamos. Lamentablemente es una problemática que la vamos a hablar en un ratito. Primero vamos a hablar sobre el desarrollo de la memoria en niños y cómo se construye.
Porque es una capacidad cognitiva innata, ¿sí? Todos Y ellos van aprendiendo en el día a día. Exacto. Lo que vos hiciste fue justamente una estrategia metacognitiva. ¿Qué significa? Es una capacidad muy evolucionada, porque vos tenés un desarrollo de mucha inteligencia y además tenés experiencia, ¿sí? Para llegar a lograr esa capacidad hay que pasar por distintas etapas. Claro. ¿Sí? Así que vamos a ver un poquito estas etapas en los chicos, de qué se trata lo que más aparece en la primera etapa. Primero quiero aclarar, la memoria no es una cajita que guardamos así, tiramos la información. No, hay cosas que te acordás en el momento, pero después te las olvidás. Muchas cosas que no se necesitan o que no necesitamos para que sea efectiva nuestra vida cotidiana, las desechamos. Es como cuando termina el día que haces un alto memorial. Sí, más o menos. Es como que a ver esto no me sirve más, chau. Sí, reciclar. Suprimir. Exacto. Pero lo que tiene la memoria justamente, cuando está de una manera adecuada, construida de una manera adecuada, es que es como una especie de... es una capacidad que todo el tiempo está en movimiento. Se reorganiza, se refuerza. Viste que vos hay, por ejemplo, aprendizajes que recuperás porque creíste que en algún momento lo aprendiste o lo recordás porque viviste esa experiencia. Por eso hablo de distintos tipos de memoria. La memoria emocional o la memoria vivencial es muy efectiva para la vida cotidiana. Seguramente si tuviste la oportunidad de viajar alguna vez a un país donde viste algo de historia, no sé si tuviste esa oportunidad, que lo estudiaste en los libros. Y la profesora te lo explicó, pero después cuando volvés, cuando vas en vivo, después te acordás. Sí, obvio. Muchísimo más. Aprendés muchísimo. Algo que te guste, no sé, mucho la historia y entonces lo vas a vivir con pasión. Cuando vos vivís en carne propia la experiencia es mucho más efectiva, ¿sí? Exacto. Por eso se habla mucho de las experiencias directas con los niños, que vean la realidad. Vos le podés contar cómo es un perro, lo puede ver en una imagen, pero si lo ve de verdad, es como que lo va a aprender, absorber de otra manera, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene la memoria, que necesita que sea dinámica. Y además, los chicos chiquitos aprenden de una manera multisensorial. Entonces, siempre que puedan, vos querés que aprendan algo, lo ideal es que sea por todas las vías sensoriales. Que lo viva con su cuerpo. Viste que los chicos tocan todo. Sí, al igual que probar. Viste que a veces los chicos dicen, no me gusta. Y se quedan con eso y nunca los probaron. Exacto. Entonces por ahí tenés que buscar la manera de engañarlos para que lo prueben y ahí contarles qué fue lo que probaron. Entonces descubren un nuevo sabor. Un montón. Cuando los bebés nacen, que son muy vulnerables y muy dependientes de su mamá o, bueno, o la persona, la cuidadora o el cuidador que va a estar con ella o con él, dependen de lo que ese adulto le va brindando en la vida para que vaya generando recuerdos, ¿sí? No puede organizar esos recuerdos porque es muy maduro todavía todo lo que tiene que ver con ese proceso de la memoria. Ya cuando empieza a acercarse, bueno, a lo que es el poder tocar por sí mismo, viste que empiezan, es rápido. Enseguida los bebés empiezan a escuchar los sonidos, empiezan, bueno, lo que cuanto más recuerdan, le vayas enseñando a medida que son chicos, es como que más esponjas son. Y después se nota mucho a la diferencia por ahí con otros compañeritos que por ahí o mamá o papá no le han enseñado tantas cosas. Hay chicos que por ahí a la misma edad te saben hablar hasta idiomas. Sí, por eso la experiencia es fundamental, porque eso hace que la memoria sea mucho más robusta. ¿Qué pasa con esto, no? Entre los 0 y los 2 años, esa memoria que va a tener que ver con mucha carga emocional, se va a adquirir con las rutinas, con todo lo que se repite, porque los bebés, los chiquititos, necesitan rutina y estabilidad y orden, ¿sí? Entonces ellos, todo lo que vos sistematizás, lo automatizan de tal manera... Bueno, copian. No es que los quiero comparar con los animalitos, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que repetís, viste que ellos también aprenden de esa manera y cuando sienten un olor o un sonido determinado, ya saben que viene algo después. Claro. Eso les da seguridad y por eso lo aprenden mejor de esa manera. No digo que todo tiene que ser tan estructurado y tan cerrado, porque algunas veces uno se va de vacaciones, va a la casa de la abuela, algo va a cambiar. Pero en cierto modo siempre uno aconseja que tengan más o menos una rutina estable. Bueno, recién cuando comparaste con los animalitos, uno que es del interior, que es un pueblo muy silencioso, yo sabía que llegaba mi papá por el ruido. Escuchaba hacer. Y el perro le pasa exactamente lo mismo, sabe que llega el dueño por el ruido. Sí, los chicos van recordando rutinas o determinadas acciones también por cuestiones que tienen que ver con, o se empieza a bajar el sol, a veces, bueno, empiezan también a construir otras nociones, que son las nociones de tiempo. El antes, el después. Entonces,
vos organizás con ese bebé y le explicás, ahora después de bañarse vamos a comer, o después de ir al jardín, y empiezan a ver, ya cuando empieza a hablar, los chicos empiezan a hablar a los 2 años más o menos, empiezan a recordar mucho más, porque codifican esa información desde el lenguaje, que es como muy, muy importante para la memoria. Sí. Porque el recuerdo vas a tener todo ese contexto lingüístico que le pone la misma persona. Claro. Entonces, antes de los 2 años, le hablan los adultos y le van diciendo lo que va viviendo, le van relatando lo que va viviendo. A partir de los 2 años, que ya el lenguaje se empieza a instalar, es el mismo el que empieza a guardar esos recuerdos con sus propios relatos. Y además empieza a aparecer los cuentos, las canciones. Entonces, todo eso es información lingüística que se transforma en experiencia real. Ya después, cuando empieza entre los 6 y los 12 años, la memoria es mucho más importante, mucho más robusta, porque empieza a tener la escolaridad. Entonces, todo lo que aprende es aprender también desde la cultura. ¿Te acuerdas cuando hablamos de inteligencia la otra vez? Que hablamos de que hay una inteligencia más fluida, que es mucho más natural y más... Empiezan a llegar a casa más emocionados, porque la seño les enseñó esto, porque el compañerito copió esto. Entonces ahí la inteligencia junto con la memoria trabajan en equipo, todo lo que es el área de funciones ejecutivas, y empieza a organizar la información. ¿Qué hace con la información? La empieza a asociar. O sea, viste que siempre hablamos de esas conexiones sinápticas que se solidifican, no solidifican, sino que se consolidan, se arman mucho más complejas y completas, tiene que ver con esto. Porque, ay, me acuerdo que eso, vos estás en una clase y siempre hay un nene o una nena que te levanta la mano y te dice, esto yo me acuerdo que lo hice con la tía, que fui. Sí. Bueno, eso es una memoria asociativa y es súper importante para aprender. No, cuando te empiezan a quemar, ¿no? Porque la tía me dijo, porque mamá me contó. Dijo. Bueno, y en la universidad también te debe pasar muchas veces, que hay estudiantes que son... que ya el adolescente tiene esa capacidad más metacognitiva de asociar y de entender el porqué de las cosas, el por qué estoy aprendiendo esto y el para qué, porque empiezan a tener metas, objetivos, y eso hace que esa memoria realmente sea mucho más efectiva porque pasó a largo plazo, ¿sí? Es muy interesante este tema, te digo que es muy interesante. Así que bueno, esto es un poquito muy, muy sencillamente lo que pasa en cada edad. Vamos a otra plaquita que tiene que ver con... A ver. Un poco la orientación también a las familias, qué hacer. Ese juego que hicimos de las galletitas lo pueden hacer con los famosos juegos de, memotest o juegos viste que hay muchos juegos didácticos para la memoria, bueno, recordar canciones, recordar poesías. Eso es algo que no se usa tanto y es una excelente estimulación para la memoria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, cuando no puedo recordar o parece que tuviese alguna situación en la que interrumpe esa posibilidad de codificar información, ¿sí? ¿Siempre hay un problema, te parece? No. No, en general la mayoría de los chicos no tienen un trastorno del neurodesarrollo. Pero sí puede pasar que cuando hay alguna situación de estrés, justo el otro día estuvimos hablando de ese tema, chicos que están muy, muy vulnerables por situaciones emocionales que los afectan. Y también esto que vos dijiste, que no haya estimulación. Porque poner la tele todo el día, o poner los videojuegos todo el día, o ponerles el celular todo el día, pareciera que fuese una estimulación para un ratito, pero no para todo el día. Eso hace que la memoria quede como vaga, como estancada. Excepto que por ahí lo pongas a mirar un ratito, no sé, un programa que tengan canciones, que hagan juegos. Didáctico. Que ellos después queden con esa canción o aprendan idiomas. Viste que hay programas que están buenos en eso. Por supuesto que sí, y hay un montón de programas didácticos. Lo que no puede pasar es que sea el único estímulo que tenga ese chico, ¿sí? Y siempre, si se puede y si la familia tiene la posibilidad, ir a la escuela desde muy chiquitos es muy efectivo, porque los chicos tienen un contexto social muy interactivo con otros pares y aprenden y la memoria se sigue fortaleciendo. Empiezan a guardar mucha información. Sí. Es un antes y un después. Sí, son esponjas y después repiten, es divino eso. Sí. Bueno, y lo que hablaba de los distintos tipos de estímulo, los distintos tipos de juego,
Si no tenés la posibilidad de comprar un juego didáctico, lo podés hacer, porque eso de las galletitas pueden ser hecho con cartón, con papelitos, jugar cuando empiezan a interesarse por los números. El de las galletitas es el que hicimos primero, Sí, ¿no? que es un juego de memoria como simple. Sí, que se puede hacer hasta con papelitos. Sí, también se puede jugar mucho, a los chicos les gusta mucho. El juego de la memoria. O taparlos como si fuese magia. Entonces vos ponés, no sé, un auto, una muñeca, una pelota, ponés un, no sé, cualquier cosa. Después sacás objetos lo tapás, y tienen que decir qué falta, claro. Sacás uno, yo lo hacía mucho en el jardín, jugaba que era me ponía una galera de mago. Creo que aquí alguna que otra vuelta lo hemos hecho también. Entonces sacaba con la misma tela y se tenían que acordar. Y otro juego es cuando hay más de un nene, podés decir, bueno, si son muchos, que uno sale, se cambia algo de la ropa, una media, una zapatilla, eso también es memoria visual. Y todo lo que es auditivo se puede hacer con, por ejemplo, tapar y poner instrumentos, o bueno, si tenés la posibilidad de jugar con la música, que puedan discriminar sonidos, bueno, todo eso estimula la memoria auditiva. Me gusta. ¿Sí? Y es buenísimo para el lenguaje, para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Vamos a seguir ampliando, Doc? Seguimos en un ratito.